Bueno, ya creo que estamos en contacto con el amigo Eliseo Morán, que nos está hablando desde Frías, Santiago del Estero. Buenos días, Eliseo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo ahí para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, vos sabés que ya tendríamos que haber estado en contacto contigo y estábamos tratando de hacer un poquito de tiempo para ver si nos podíamos realizar la comunicación. Nos costó, pero finalmente te agradezco que te hayas comunicado vos con la radio. No, por Vamos favor. a hacer un ping-pong, pero lógicamente te vamos a volver a tener en algún otro momento. En principio, te querríamos preguntar cómo estás observando la situación social en Santiago del Estero, que por un lado mantiene una pobreza estructural histórica, pero por otro lado pensamos que se debe haber agravado con el tema de la cuarentena. ¿Por qué no nos pintás un cuadro de situación? Bueno, sí, es bien como lo decís vos. Santiago tiene una pobreza estructural que tiene muchos años, digo que es fruto del extractivismo, que han sido víctimas muchas de las provincias del norte, bueno, con las forestales, precisamente, allá a principios del siglo, y que se ha sostenido en el siglo XX. Los últimos 15 años, que son los años que lleva gobernando el Frente Cívico aquí en la provincia, con Gerardo Zamora, bueno, esa pobreza la podemos ver, si está latente, la situación social está latente en Santiago del Estero, y esta pandemia, esta cuarentena, lo que ha hecho ha sido visibilizar, romper un poco el blindaje de eso que no se quería hablar. Ujú. Algunos números para tener en cuenta, digo, de lo que pasa en Santiago del Estero, que siempre me parece interesante. Al año 2019 Santiago del Estero registraba un 46% de pobreza. O sea, digo, un índice que es alarmante. Alarmante, tremendo. Solamente en el conglomerado que tiene Santiago La Banda, que son los dos conglomerados urbanos más grandes de la provincia. Y esto en una media histórica de 40% de pobreza. Ahora, ¿qué ha pasado con esta pandemia, con esta cuarentena? Es que al estar los docentes en su casa, al estar los chicos ante la necesidad de una educación virtual, se han manifestado otros elementos que hacen a esta situación, que son agravantes. La falta de accesibilidad, de conectividad, la falta de dispositivos tecnológicos, sobre todo en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, han manifestado una situación realmente alarmante a la hora de pensar solamente la cuestión educativa en Santiago del Estero. Ni hablar lo que sucede en el marco de la salud, que también, digo, pone de manifiesto esta situación, una crisis muy grave de nuestro sistema, que es bastante precario, y en donde los médicos, así también como los docentes, tienen que vestirse, digo, aquí sí vale esta cuestión del heroísmo, porque tienen que vestirse con sueldos muy precarios, tienen que luchar en condiciones muy precarias. ¿Cuánto gana un médico allá, más o menos? Bueno, acá tenemos distintos escalafones, o al menos podemos diferenciar tres escalafones. Ajá. El básico de un médico en Santiago del Estero es de 7.354 pesos por 20 horas No, no me digas eso. semanales. ¿Cuánto? ¿7.000 pesos? Sí, 8.794 por 35 horas semanales. Y un jefe de servicio, 13.065 pesos. Ah, pero eso está por abajo del salario mínimo. Sí, claro. Si te tengo que decir, digamos, lo que sucede con la situación docente en Santiago del Estero, ha tenido una pérdida salarial entre el 2009 y el 2018 de un 45%. Estamos hablando del salario más bajo del país, que hoy, con los aumentos y demás anunciados en el mes de marzo del 2020, está en 11.739 pesos un maestro de grado, que es lo que se llama el cargo testigo. Digo, Y esa es la realidad de nuestra provincia. Una provincia que tiene una masa de trabajadores estatales muy alta, hay una gran dependencia del Estado, porque, esta cuestión de la pandemia, de la cuarentena, ha mostrado también eso, ¿no? Un excesivo control estatal, que ha derivado en otras situaciones que vamos a conversar también sobre la violencia, pero demuestra el excesivo control. Y por otro lado, la situación en la que se encuentra el empleado estatal en la provincia. claro. Bueno, sí, lo que vos me mencionás, lógicamente que por ahí el costo de vida allí es inferior al que hay en el área metropolitana donde está la radio y donde nosotros vivimos, pero de todas formas el impacto que nos causa un salario tan bajo realmente es atronador. Eh,
lógicamente tenemos muy poquitos minutos. Contame cómo está la violencia institucional allí en Santiago del Estero. Bueno, en ese sentido, mira, yo creo que también lo que le pone de manifiesto esta situación de pandemia y cuarentena es algo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que es, a mí me gusta denominarlo la autocracia del gobierno de la provincia. Digo, los poderes estatales funcionan poco y nada. En este tiempo el poder legislativo no ha funcionado prácticamente en la provincia. Nosotros tenemos solamente una Cámara de Diputados, es unicameral. Y se ha dado excesivo poder a las fuerzas de seguridad. Tenemos casos, los dos casos más alarmantes, digo, más allá de las violencias que se han denunciado en las comisarías de Santiago Capital. Tenemos dos casos puntuales, uno en Monte Quemado, al norte de la provincia, donde un joven, solamente por apoyar al reclamo de los médicos, que se hacía en Córdoba, que acá hubo una marcha en solidaridad. Esa marcha en solidaridad acá fue perseguida y por parte de la policía en la ciudad capital, y este joven de Monte Quemado había hecho una publicación en Facebook apoyando la marcha, y a las horas la policía fue y lo detuvo solamente por el apoyo a esta marcha por redes sociales. ¿Y ese abuso de autoridad quién lo denuncia y dónde se denuncia? ¿Los medios periodísticos? No, bueno, Santiago del Estero es una provincia blindada. Digo, te termino de contar el cuadro de situación. Sí. En el sur de la provincia, que es donde estamos nosotros, en el suroeste de la provincia, en la ciudad de Frías, una militante del Partido Socialista, ante la visita del ministro de Desarrollo Social, que venía a inaugurar unas viviendas sociales, decidió colgar unas pancartas en su casa, que en solidaridad con los médicos que habían sido coartados de la posibilidad de expresarse, en solidaridad con 117 trabajadores despedidos por el Grupo IC, en los hoteles Carlos V y Coventry, que bueno, ahora está conocido el Grupo IC por la fuga de capitales. Esa compañera llegó la policía a su casa y le dijo, bueno, que le retiró los carteles, que iba a llegar una situación, que no gustaba este cuadro, digamos, a la dirigencia política. Vos me preguntabas recién a dónde se visibiliza todo esto. En ningún lado. En Santiago del Estero una nena se le negó el protocolo ILE, una nena de 12 años, porque Santiago del Estero está declarada provincia provida, Sí. Una locura, y entonces una nena de 12 años se negó el protocolo. Y eso no sale de ningún lado, porque el blindaje mediático que tiene el gobierno es notable, es asombroso. ¿Y la justicia qué pasa? Y la justicia, los poderes del Estado... Va un ciudadano y dice, señores, aquí la policía vino a mi casa, me llevó un cartel que yo había puesto, soy libre de expresar lo que pienso, lo que quiero, y ¿qué hace el juez en ese caso? Bueno, acá eso no tenemos respuestas ante esa situación, digamos. Soy honesto, digo, acá no ha habido respuestas ante ninguna de esas cuestiones, han sido públicas, muchos medios han tomado estas situaciones. Por supuesto que son situaciones que duran minutos, pero el miedo, la angustia que una persona siente ante la situación no te lo saca nadie. Las personas que son detenidas solamente por publicar alguna cuestión en alguna red social, ese temor no te lo saca nadie. ¿Y eso está avalado por el gobernador de la provincia? Y bueno, a ver, sería muy aventurado de mi parte decir que está avalado por el gobernador de la provincia. Lo que sí puedo decir yo y creo es que las fuerzas de seguridad no se autogobiernan. Digo, no se autodeterminan en sus acciones. Eso es lo que yo puedo analizar simplemente por conocimiento de nuestra legalidad, de nuestro sistema político, es decir, que eso no sucede. Ahora, podríamos decir que son casos aislados y sucede uno en la provincia. El tema es que te di dos ejemplos, uno del norte de la provincia, otro del sur de la provincia, es más lo que sucede habitualmente todos los días, que son más denuncias en las redes sociales, videos que suben en las redes sociales, que podemos ver que suceden en la capital y demás. Aunque nos queden muchos temas colgados y seguramente vamos a charlar en otra oportunidad, te voy a hacer la última pregunta porque el tiempo se nos ha ido, porque ya el programa 5 minutos antes de la 1 tenía que estar cerrado, pero bueno, vamos a aprovechar este último minutito que nos queda. ¿Hay droga en Santiago del Estero? Sí. Te lo pregunto porque en general las policías bravas están asociadas, que son policías que tienden a silenciar a la gente, a atemorizar a la gente, son policías, no digo que sea la de Santiago porque lo desconozco totalmente, son policías que tienden
a esconder detrás de esa bravura el tráfico de estupefacientes en muchos lugares. Sí, yo no me aventuraría a una respuesta de ese tipo, porque claramente Santiago del Estero no es, por citar un ejemplo y en comparación, el conurbano bonaerense. No, ni es ¿No? un gran mercado tampoco, claramente. Y tampoco es un gran mercado. Sí tiene pueblos fronterizos, sí tiene pueblos con que son potenciales zonas de distribución y zonas de consumo, y está claro, digo, que la droga es un flagelo social y demás, pero no podría aventurarme en este momento una respuesta de ese tipo. Lo que sí me gustaría, digo, antes de cerrar, por lo que me decide el tiempo, es decirte una cuestión que agrava el cuadro de la provincia. Santiago del Estero tiene, más allá de esta cuestión hegemónica de la política, solamente para decirlo, digo, el 95% de las intendencias y comisiones municipales son del Frente Cívico. Uh-huh. La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados es del Frente Cívico, los consejos deliberantes responden todos al Frente Cívico, y además en Santiago del Estero existe un monopolio económico que es el Grupo IC, que como te decía recién, que saltó la fama por esta cuestión de la fuga de capitales, dueño de hoteles, del Banco Santiago del Estero, de la tarjeta Sol, digo, de distintos rubros financieros y de servicios que hacen que la provincia, si no está atada al rubro estatal, está atada a este grupo económico. Claro. Ese grupo económico además es dueño de los medios de comunicación. Listo. Hasta aquí llegamos. Son las 14 horas. Te tengo que mandar un fuerte abrazo, agradecer la participación, pedir disculpa porque empezamos unos minutos más tarde, pero seguramente vamos a tener revancha y nos vamos a volver a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno.